Muy buenas tardes allá en casita, les damos la más cordial bienvenida a su programa Cita Migrante. Mi nombre ya lo conoce, es Justo Rodríguez y la próxima hora vamos a estar con usted llevándole la mejor información que hemos recabado a lo largo de esta semana. La invitación es a que se quede con nosotros porque hoy nos acompaña desde Colombia el grupo Matuna. Vamos a platicar con él la música tradicional colombiana. Ellos están aquí en la ciudad de Morelia, les quedan escasos 2 días, donde se van a presentar, pero también cómo es esta música tradicional colombiana. Se conoce toda esta cumbia colombiana, pero vamos a preguntar si tiene algo que ver o desde aquí nace también lo que es la cumbia colombiana. Pero bueno, vamos a platicar largo y tendido. Comuníquese con nosotros, 3080925 o al 01800-8306-353, Inter del Estado, sin costo alguno en esa vía que le acabo de proporcionar. Redes sociales, ya las conoce, nos puede localizar Facebook, en Instagram y también nos puede seguir completamente en vivo en www.elcanaldemichoacán.tv. Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. ¡Vámonos! Y estamos arrancando el programa del día de hoy, como lo decía, hoy nos acompañan desde Colombia el grupo La Matuna. Y bueno, yo quiero agradecer que nos acompañen, que se den el tiempo para estar con nosotros, con ustedes allá en casita. Y los presento. Fernanda, de este lado, mucho gusto, ¿cómo estamos? Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta casa tan bonita que se llama México. Bueno, también aquí tenemos Juan Jacobo. Camilo. Juan Camilo también desde Colombia nos está acompañando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, un placer estar acá. Santiago de este lado, ¿verdad? Mucho gusto, Santiago. Mucho gusto. Y tenemos Juan Esteban. Juan Esteban. Juan Camilo, Juan Esteban, para no equivocar. Ajá. Pues agradecerle muchísimo que se den la oportunidad de estar por acá en estas tierras michoacanas. Pues la pregunta sería, ¿cómo les llega la invitación para llegar aquí a Michoacán? Y si ya conocían algo de Michoacán. No habíamos tenido la oportunidad, yo creo que ni siquiera de salir del país. Es la primera vez, entonces va a ser un recuerdo muy lindo saber que la primera vez que salimos de Colombia fue a México y precisamente a Michoacán. Nos han recibido maravillosamente. Nos enteramos de un encuentro de músicas y lo que hicimos fue participar en una convocatoria con las instituciones de nuestro país. Por fortuna ganamos y entonces, pues ya, lo demás es cuento. Estamos aquí. Claro que sí. Sí. De repente pensar en la música colombiana, yo lo decía un poquito antes de entrar, sí, quizá lo primero que viene a la cabeza de muchas personas es la cumbia colombiana, ¿no? Sí, porque sea como sea, es lo más comercial o que ha dado a conocer muchísimo también a Colombia. Pero estamos hablando de música tradicional colombiana. Sí. ¿Cómo es la música tradicional colombiana? ¿Qué podemos escuchar? Vemos, bueno, desde de los instrumentos que tenemos aquí, son instrumentos artesanales, ¿no? Entonces, Santiago, ¿cómo es la música tradicional colombiana? Pues nosotros nos enfocamos más que todo en la música del Caribe, ¿cierto? De toda la costa del Caribe colombiano. Todos estos ritmos surgen de los esclavos, ¿cierto? De los tiempos de las colonias, los negros, entonces la unión de todas estas etnias, la unión de los nativos indígenas que habían en ese tiempo, la unión de los negros y la unión de los españoles, surgen todas estas músicas, ¿cierto? Nace la cumbia de la unión de esas tres etnias, nace el bullerengue, nace la gaita, ¿cierto? Los ritmos de gaita, los ritmos de la caña de millo barranquilleros. Entonces, todo es como una mezcla de esas tres cosas, ¿cierto? Pero muy importante recalcar que todo nace desde San Basilio de Palenque, ¿cierto? Que está en Cartagena de India, ¿cierto? Allá. Es un pueblo, pues, que tiene mucha historia porque fue el primer pueblo negro que se liberó de la corona española en toda América Latina, ¿cierto? Incluso está en estos momentos considerado como patrimonio de la humanidad, ¿cierto? San Basilio del Palenque. Nacen ritmos negros, entonces ya de ahí, cuando se fueron a llevar a otros territorios, se fueron moviendo, ahí fueron surgiendo ya otros tipos de ritmos, los ritmos de tambora, los ritmos del Urabá antioqueño, que ya es el bullerengue, el fandango de lengua, la chalupa, pero todo nace de ahí, todo nace de ahí, de eso. Juan Camilo, de repente pensar,
pues toda América Latina, a excepción de Estados Unidos, creo, la cuestión del mestizaje y de la cuestión de cómo se logran mezclar las músicas, bueno, Brasil, toda esta zona afro-brasileña o descendientes de africanos, Cuba, Colombia, no se diga, y en México también se dio, bueno, todo lo que es el sur de nuestro país, ¿no? Veracruz, Oaxaca, Guerrero, encontramos mucho vestigio de descendientes africanos. Pero en esta dinámica de la música, de repente hay muchos referentes de Colombia, ¿no? Podemos pensar en Carlos Vives, a lo mejor que es algo muy comercial, Sí. la misma Shakira, que a lo mejor también es demasiado comercial, pero de repente pensar en la música tradicional colombiana. ¿Cuáles serían los representantes o los máximos representantes de la música tradicional colombiana? Pues a ver, en este momento me imagino que en todo el mundo conocen más que todo a Totó la Momposina, que es una folclorista pues desde el país muy importante. Tenemos a Petrona Martínez, tenemos a Martina Camargo, hay muchos artistas que son referentes. Referente. Y de este lado, seguir hablando acerca de la música y de la tradición. En esta en este poco tiempo que han tenido ustedes para estar aquí en Michoacán, y me imagino que en estos encuentros, me imagino que son encuentros también de música tradicional. ¿Cómo han visto ustedes, de qué manera, bueno, se mezcla, de hecho, el tambor, la guitarra de golpe, el arpa también, toda esta cuestión? ¿Cómo has visto para ti la música tradicional de nuestro estado? En particular, hemos compartido con un grupo de música que hace música con cuerdas. Jarana. y todo. Jarana, sí. Entonces, y tienen el baile, que es el zapateo. Es una cosa muy hermosa. Cuando vimos el baile nos quedamos muy sorprendidos, de hecho. Casi no se ven nuestros bailes. Nuestros bailes es muy diferente porque viene con referente a la esclavitud. Entonces, nuestros bailes son movimientos con decadencia, muy balanceos. Entonces, aquí el ver el zapateo es una cosa muy bonita, es muy llamativo. En cuestión también, pues, como de lo que tiene la cultura, es que es muy parecido también porque todos tratan de tener pues, sus raíces referentes, tanto como la indígena, como la de las razas de ¿cómo se dice? Las colonias que vivieron aquí. De eso también se trata la música de nosotros. Igual es un ritual, es música que llena de mucho misticismo, de magia, claro. Porque para ellos era un vivir, eran cosas que se veían todos los días y de ahí salía la música. Igual es la expresión que todos los artistas tratan de tener. Claro. Entonces es una expresión muy bonita, pues lo que hemos visto hasta el momento. Claro. Fer, sí. En esta dinámica de la música y referente, bueno, a nuestro programa Cita Migrante, ¿qué tanta mezcolancia podemos encontrar en su música? ¿Qué tanta mezcolancia también dentro de su país? La música es como esta cuestión para muchas personas, muchos colombianos sabemos que radican en nuestro país, sí, o muchos radican también en los Estados Unidos. La música tradicional como esta, ¿qué recuerdos le puede traer a la gente? O si hay también música que hable acerca de todas estas personas que buscan ese sueño o que tienen que dejar su lugar de origen. Bueno, lo voy a separar un poquito. Por un lado, las músicas tradicionales tienen absoluta influencia de otros ritmos y se ejecutan ahora en otros formatos musicales porque la globalización también nos lo permite. Estamos en un tiempo donde podemos fácilmente ir a las redes sociales, ir a internet y escuchar. Y si, por ejemplo, ustedes quieren hacer cumbia colombiana, van a hacerla con los instrumentos que tienen acá. No necesariamente con los instrumentos que estamos viendo acá, sino con los que ustedes tienen. Entonces, de alguna manera, esa sonoridad se transforma, pero no va a dejar de ser cumbia. Claro. ¿Cierto? Y, bueno, respecto al tema de las personas y de cómo pueden ellos recibirlo, los que están afuera, quisiera contarle que tenemos una canción donde precisamente hablamos de este tema o de este fenómeno que es salir del país, tal vez en busca de otras oportunidades. Algunos regresan,
algunos se quedan con las ganas de regresar, pero siempre hay una conexión con la música, hay algo que nos lleva al país de nuevo. Yo creo que no importa a uno dónde esté, si uno escucha una cumbia, en el caso de ustedes, pues no sé, supongo yo que la ranchera, entre otros ritmos populares mexicanos, también siente uno como que tiene un pedacito de su tierra ahí cerquita. Sí, es una forma de comunicarnos, también es, digamos, son músicas de resistencia, ¿sí? Entonces podemos estar hablando de personas que se identifican con esto y que narran sus cotidianidades en estas músicas, mientras que está otro muy lejos escuchando una historia de su pueblo, de su gente, de su comida, de tantas cosas que se puede hablar en las músicas tradicionales. Claro, tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresando al corte yo dejo esta pregunta en el aire para que me la contesten, referente a esto que acabas de decir, Fer, la música como una manifestación de lucha. ¿Cómo se genera la música tradicional? Porque si hasta la fecha sigue manteniéndose, quiere decir que sigue buscando esa finalidad, ¿no? De resistencia y de lucha. Eso me lo contestan regresando al corte. Y allá en casita, si no se ha comunicado, es momento que lo haga. 3080925 o al 01800-8306-353. Está con nosotros La Matuna. Vamos a una pausa comercial y regresamos a su programa, Cita Migrante. Aquí en su programa Cita Migrante seguimos platicando con este grupo colombiano La Matuna. Y bueno, antes de irnos a la pausa comercial, yo dejaba esta pregunta o esta cuestión de la música como una manifestación de resistencia. En este caso, ¿cómo ha resistido la música tradicional para, híjole, pues seguir hasta estos días presente y siendo la base, pues como lo decíamos, de algunas músicas más comerciales, pero gracias a esta música de resistencia está presente? Santiago. Pues desde los inicios esto siempre, o sea, el tambor siempre ha sido resistencia. O sea, en el caso de, por ejemplo, de los esclavos, ellos siempre tenían un espacio para ellos pasar el tiempo, o sea, tardear, descansar, todas esas cosas. Entonces ellos usaban ese ratico para cantar, para bailar y para tocar el tambor, ¿cierto? Entonces siempre ha sido como resistir a nuestras penas, a nuestros dolores, siempre con un tambor, con un canto, con un baile, siempre. Claro. Siempre ha sido así, o sea, ellos siempre han mostrado esa fuerza que tienen, porque ellos siempre han sido muy fuertes con esto. Por eso un tambor tiene tanto significado en todas las músicas afro del mundo, en África. Claro. Yo veo un tambor y yo veo ahí la palabra resistencia ya. Claro. Me parece muy bonito esa parte. Claro. Fer, en esta dinámica, todas estas colonias africanas, porque fueron colonias al final de cuentas, ¿no? De otros países, pero quien las habitaban fueron africanos o esclavos de África. La cuestión de cómo, aun cuando Colombia, Cuba, Brasil, Haití, el mismo México, aparentemente están muy separados, la cuestión, como él lo decía, del tambor, ¿cómo lo ven ustedes? Cómo se toca es diferente, pero al final de cuentas es la base casi de todas estas músicas de estos pueblos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, es que igual hay que reconocerles a ellos que hicieron ese aporte del tambor en las músicas tradicionales y bueno, luego se lleva a otros espacios, a otros contextos, pero el tambor, lo trajeron ellos. Tal vez tiene sus variaciones porque tal vez no hay los árboles que tienen allá para los vasos del tambor o los animales de los que tomaban el cuero entonces eran distintos, pero de todas maneras ellos nos hacen ese gran aporte. Y si uno se sienta a escuchar con detenimiento las músicas tradicionales africanas o afro
de cada país en Latinoamérica tienen muchas similitudes. Hay muchos patrones rítmicos que son muy parecidos. Claro. Porque ya venían de allá con eso, ¿sí? Puede que estemos aquí muy regados, que no estemos tan cerca, pero ellos sí traían toda esa tradición, incluso porque como también son ritmos muy rituales, ¿sí? Entonces todos conocían ese tipo de ritmos. Bueno, este es para adorar este santo o esta deidad o no sé, bueno, ese tipo de cosas. Y así nos fueron llegando, no importa lo lejos que estemos acá, ellos sí venían desde allá, todos con eso muy claro. Claro. Juan, en esta dinámica sabemos que, bueno, tanto Brasil fue un país donde resistió mucho, Colombia, su música, intentar mantenerla. En esta dinámica, Colombia, ¿cómo tuvo que resistir a mantener como esta tradición? O si también le fue como en estos países, intentar quitarles para que adoptaran por obligación algún tipo de música o, como ella lo decía, las deidades o la religión afrocolombiana, me imagino que también tiene que ver mucho con la música. Sí, claro, de hecho podemos ver que el tambor está presente en casi todo porque aparte de que es una tradición, como le decía el compañero Santiago, es como cotidianidad, siempre está ahí presente el tambor en todo, en cualquier cosa que se vaya a hacer, está presente el tambor. Claro. Yo quiero hacer una intervención. Hay un ritual que se hace en San Basilio de Palenque, abordando pues un poquito de ese tema, que se llama Lumbalú. El ritual del Lumbalú es la despedida hacia lo que para ellos es la vida. Es decir, es como terminar esto que no sé si exactamente signifique para ellos muerte, pero lo que sí sé es que luego de irnos de acá es que comienza la vida para ellos. Entonces es un ritual de 9 días en los que se toca tambor, y hay un día que se llora, hay un día que se ríe, que se toma. en otro que se toma licor, hay un día en el que solo pasan los hombres, otro día solo pasan las mujeres, y así hacen este ritual que se llama el Lumbalú, y para ellos tiene gran importancia, incluso para comunicarse de un pueblo al otro, para decirles si alguien se casó, si alguien falleció, si nació otra persona, dependiendo de cómo toquen el tambor, que hay unos que son enormes. Se llama pechichi. Pechichi, un tambor enorme. Entonces se comunican de pueblo a pueblo qué sucedió. Ya los de acá dicen, bueno, alguien se casó por allá, porque Pues, dependiendo de lo que toquen. También es un canal de comunicación, no solo, digamos, con esos seres que ellos conciben como sus deidades y eso, sino también con las otras comunidades aledañas. Claro. De este lado, de repente decimos, pensamos en Cuba y pensamos a todos los niños bailando salsa y toda esta cuestión que tiene Rumba. lo que es la rumba, todo lo que tiene este sabor cubano. Pero de repente pensamos también en Colombia y pensamos en esta manera de danzar, de bailar. ¿Es así también en todos los, no sé si en todas las calles y todos los pueblos está la música y la danza? Pues yo me imagino que sí, más si hablamos pues como de Cuba pues inicialmente. No, yo digo Colombia. O Colombia, pues en Colombia en este caso sí, o sea la música se ve por todos lados, el baile también, pero en especial en estas músicas el baile tiene sus características. Pongámoslo así, hay como en sus rituales, hay como diferentes partes, ¿cierto? Entonces digamos, en el bullerengue, que es un ritmo muy... ¿cómo se le dice? Cadencioso. Muy de ritual. Entonces en esa parte están tanto los tambores como las cantadoras presentes. Entonces es un formato que está muy tranquilo y está dirigido tanto a lo ritual como puede ser la muerte, como puede ser la expresión de la mujer, porque en esa parte es muy importante. Entonces se refieren a lo que es la alimentación en el busto de la mujer, en la parte de la fertilidad. En el baile siempre están presentes los movimientos de ellas acariciándose el estómago, los pechos, la parte de las caderas, ¿cierto? Los dolores del parto. Del parto. Entonces en esa parte, pues como la que es como la primera, es como la parte ritual. En la segunda parte, todo esto se practica en un círculo.
¿cierto? Una rueda, se le llama rueda. Por lo general es alrededor del fuego. Entonces en la segunda parte podemos decir que es como una parte más libre, en donde el bailador, hay 3 papeles importantes: el tamborero, el bailador y la dama, ¿cierto? La dama siempre está en su coqueteo, de toda, pues, sensual, ¿cierto? Y el hombre está tratando de llamar la atención, de cortejarla. Pero hay una pelea entre el vocabulario musical, en lo que es el tamborero y lo que es el bailador. Entonces, cuando el tamborero llama la atención con sus repiques y con su tocar, la mujer va al tamborero. Y el hombre, el bailador, vuelve y le trata de llamar la atención como tratando de llevársela, ¿cierto? Y por último, en la parte ya de lo que es de la rueda del ritual, es la parte libre, donde ya tanto el bailador y el pueblo ya pueden hacer parte de eso. Entonces ya bailan, gritan, el pueblo entero corea, hacen los coros de las canciones. Entonces esa es como la parte donde se vuelve como una tradición. Claro. Que ahora sí se lo imagina uno y bueno, se pone la piel chinita de pensar en toda esta cuestión, ¿no? Ritualesca, y en esta cuestión de hermandad, ¿no? Yo pienso el baile en México, bueno, en estas zonas negroides, ¿no? Cómo la mujer juega este papel siempre pues muy sensual, ¿no? Su cuerpo, pienso en Colombia, pienso en Cuba, pienso en Brasil, ¿no? Que toda esta cuestión, y pienso también cómo la cuestión de la danza no está peleada con hombre-mujer, ¿no? Porque de repente aquí en México hay mucho sector donde bailen nada más las mujeres, los hombres o juegan fútbol o hacen otras cosas, pero eso del baile solamente las mujeres. Y en estas comunidades afrodescendientes vemos que el papel del baile también es importante el hombre, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos porque todavía falta mucho más para platicar con ustedes. Y ahí en casita, si no se ha comunicado, es momento que lo haga. 3080925 o al 01800-8306-353. Vamos a una pausa comercial y regresamos a su programa, Cita Migrante. Y bueno, seguimos aquí en su programa Cita Migrante. Estamos ya en el último bloque con el grupo La Matuna y no queremos que se acabe el programa. Ojalá lo podamos grabar y seguir un ratito más. Pero bueno, antes de que nos gane el tiempo, les quedan presentaciones aquí en Morelia. ¿Dónde van a estar hoy y mañana? Vamos a estar en Cóncolo hoy a las 10 de la noche, a las 11 de la noche y mañana también a la misma hora, para que bailemos bien bueno. ¿Este tipo de... nada más ahorita tienen esas 2 presentaciones o no van a estar? Sí, nosotros tenemos esas 2. El domingo otras 2. El domingo con Transforma, que es el encuentro por medio del cual vinimos. Tenemos también la clausura del encuentro. ¿En dónde? Pues yo creo que lo estaríamos reportando en las redes sociales porque todavía no tenemos claro el horario ni el lugar, pero entonces a través de las redes sociales estaríamos confirmando ese espacio, estaríamos confirmando el horario, el lugar. Pues bueno, ahí está la gente que nos está siguiendo. Por de pronto lo que es hoy y mañana, no se lo pueden perder ahí en esta casa de salsa, muy conocida aquí en Morelia, a las 11 de la noche. A las 11. Pues ahí está, mañana a las 11. Pero bueno, ya para ir terminando un poquito esto, hablar de un tema también muy importante, la cuestión de la migración. Creo que no lo podemos dejar a un lado. Venezuela pasa por una situación muy fuerte, muy lamentable, y nosotros hemos reportado ya en varias ocasiones, bueno, todas estas caravanas, porque al final de cuentas también son caravanas que han estado migrando hacia lo que es la tierra de Colombia. ¿Qué tan desierto es lo que nosotros vemos en las noticias y qué tanta mentira también hay en eso? Bueno, yo creo que es un tema muy complicado, políticamente hablando y en otros aspectos. Sí hay un fenómeno de migración de venezolanos. Como en todas partes, con ese tema están los que están en favor y los que están en contra de este asunto.
Es muy difícil cuando no es uno el que tiene que salir de la comodidad de su hogar, de abandonar tantas cosas, desarticularse de esa manera, de todo lo que lo acompañó toda su vida, y llegar a un país donde tal vez no sea tan bien recibido, ¿sí? También ocurrió en otras épocas muy violentas de Colombia que los venezolanos recibieran colombianos. No sé cómo fue. No sé qué dicen las noticias, los noticieros acá, entonces no puedo atreverme a lanzar un juicio de si es cierto o es falso. Es como todo. Llegan personas que son muy honradas, muy honestas, muy trabajadoras, como también puede estar el otro lado, de parte de, o sea, los colombianos que nos reciben, hay algunos que tal vez no son tan generosos, que tal vez no lo reciben tan bien o que se aprovechan de su situación para... Sí, de alguna manera, pues me parece... Es un poco fuerte la expresión, pero no hay otra. Hay mucha explotación. Claro. Por el tema de no tener documentos, entre otras cosas. Es un tema muy delicado, claro, que yo quisiera tratar con mucho tacto, porque pues por lo menos de mi parte, cada vez que me he cruzado con un venezolano, he tratado siempre de tenderle la mano. Claro. De repente no ubicamos cómo está la situación, tanto política y económica, en lo que es el sur de América, pero digamos, nosotros en estos momentos estamos viviendo esta caravana que va hacia los Estados Unidos. Aparentemente nosotros, a diferencia de Honduras, Guatemala, El Salvador, estamos menos mal, ¿no? Y entonces muchos de ellos llegan a nuestro país o intentan cruzar hacia los Estados Unidos. En el caso del sur de nuestro continente, Colombia, ¿en qué situación económica se encuentra? Estamos comparando Colombia, Brasil, Argentina, como para que diga Venezuela, ¿sabes qué? Me voy para Colombia. ¿Cómo estamos? Pues muy complicado. Pues realmente incluso hace poco muchos venezolanos se volvieron para Venezuela porque en Colombia la situación también está muy complicada. Wow. También los impuestos están muy altos, o sea, para nosotros que llevamos pues toda una vida ya es difícil. El empleo, el salario mínimo es muy bajo, no alcanza para la comida, no alcanza para una canasta básica familiar. Entonces, no sé, yo no digo que estemos muy bien en Colombia, ¿cierto? Porque por algo se están devolviendo los venezolanos. Claro. Entonces, no sé. Es que es muy complicado. Yo me atrevería a decir que los noticieros en Colombia exageran un poco cómo está la situación en cuanto a los venezolanos. Sí. Entonces, sí logran ser bastante exagerados con las noticias que dan, porque sí es grave, pero no es tanto como ellos lo están pintando. Claro, y me imagino que evidentemente pues el pueblo recibe eso, claro, y se queda con esa idea. Además porque ha sido como políticamente muy estratégico, ¿sí? Y yo creo que no solamente Colombia ha abordado ese tema para acomodar ciertas historias o cómo se le comunica a la gente ciertas cosas a través de decir, mire cómo está Venezuela, entonces si hacen esto, entonces nos vamos a convertir en Venezuela. Ha sido políticamente muy estratégico también. A ver, en este momento todos los productos de la canasta familiar en Colombia fueron grabados con el 18%. Wow. Si antes comprábamos un huevo en 300 pesos, ahora lo compramos en 600 o 700. Entonces, en esa medida es muy difícil. Y yo creo que entonces sí es difícil para uno como colombiano, con sus documentos, ¿cierto? Entonces, imagínese para un inmigrante, estamos hablando de los venezolanos, pero yo creo que un inmigrante cualquiera... ¿En cuánto anda más o menos el salario mínimo en Colombia? Anda en un poco menos de 800.000 pesos. Un poco menos de 800.000 y pues más o menos para que hagan un cálculo, una renta o un arriendo de una casa muy económica cuesta unos 500 o 600. Wow. Entonces con el resto tenés que tener el dinero del transporte, de la comida, los servicios públicos, en fin. Entonces sí es difícil para uno como colombiano y que además cuenta con el apoyo de personas cercanas, porque también somos entre todos
entre los amigos como una red de apoyo. Entonces una persona que no cuenta con una red tan amplia para apoyarse con eso, es muy difícil. Yo creo que deberíamos los colombianos ser un poquito más considerados con las personas que llegan bajo esa situación. Claro, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. No sé si tengan algo más que decir hoy, Cóncolo, y mañana a las 11 de la noche, pero algo más que quieran decir. ¡Qué gracias! Muchas gracias. ¡Qué gracias, México! Gracias, Morelia. ¡Qué maravilla la gente mexicana! Son ¿Cómo les trató el frío? maravillosos. Bueno, el frío. Sí, ese si nos tema- trató un poquito mal el frío. Mucho frío, pero el calor de No. las personas es impresionante, sí. Sí. Gana más el calor de las personas Sí, que el sí, frío. claro. ¿Qué les pareció el café de México? Rico. Sabroso. Está muy rico. Y las la tortas de comida. jamón del Chavo. Sí. Claro, Los fiero. tacos. Torta. Todo está muy rico, Sí, rico. todo El es pozole delicioso. Pozole, sí. Aprendimos a no creer mucho cuando nos dicen no pica. Sí, Casi no pica, casi no Sí, pica. eso no no es- pique, sí pica mucho. Pica mucho. pica mucho. Pero Pues- está delicioso, todo delicioso. Muchas gracias. Maravillosa la gente. Pues les agradezco muchísimo el que hayan podido estar con nosotros el día de hoy. Ojalá que regresen pronto nuevamente aquí a su casa, aquí a Morelia, y tengamos la oportunidad pues de tenerlos ahora tocando y cantando un poquito de la música tradicional colombiana. Eso sería hermoso. Pero bueno, les deseamos éxito, porque está de más, eso lo van a tener, pero les deseamos lo mejor y esperamos tenerlo próximamente nuevamente aquí en su país. Esperamos también nosotros lo mismo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo. Pues nos vemos pronto y allá en casita yo tengo que despedirme, pero yo los dejo con esta última nota del día de hoy, que es acerca de los menores migrantes, todo lo que está aconteciendo, bueno, tanto en la caravana y todos los menores que están intentando llegar hacia los Estados Unidos. Nos vemos el próximo viernes, porque ustedes tenemos una cita aquí en su programa, Cita Migrante. Hasta la próxima. El terror impuesto por las pandillas y la pobreza en El Salvador son las principales causas de la migración. Por las pandillas. Ya como que lo andan, y uno tiene que ver cómo se va porque está fregado. También la falta de empleo formal. La decisión de salir de nuestro país es porque estamos en un país crítico y de pobreza, pues de lo económico, pero de lo contrario, pues yo no tengo ningún problema de nada, solamente la necesidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de homicidios de El Salvador es de 60 por cada 100.000 habitantes. El Salvador es uno de los 3 países integrantes del llamado Triángulo del Norte junto a Guatemala y Honduras, que tienen gran incidencia de pandillas, especialmente la Salvatrucha y Barrio 18. La que partió este miércoles de la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador es la segunda caravana de ciudadanos de ese país en menos de un mes, que busca llegar a Estados Unidos. La ruta incluye la carretera panamericana que conduce hacia el occidente del país, unos 90 kilómetros hasta el paso fronterizo que conecta con Guatemala y de ahí hasta nuestro país por Tapachula. Les espera un recorrido de más de 4.000 kilómetros hasta llegar a la frontera más próxima entre Estados Unidos y México. Este grupo de migrantes se sumará al que partió el domingo pasado y del cual al menos 300 ya se encuentran en territorio mexicano. Ese grupo pasó la tarde del lunes sin inconvenientes por la frontera Guatemala con México. Según el Ministerio de Salvadoreños en el Exterior, la tercera parte son menores de edad. Al momento, 500 salvadoreños integrantes de la caravana del pasado domingo han solicitado asilo en México. Obtenerlo puede demorar hasta 45 días. Los migrantes que van en caravanas buscan llegar a Estados Unidos pese a que el ingreso al país es incierto. El gobierno de Trump confirmó que desplegará al menos 5.239 militares en la frontera con México para evitar su llegada. Señor Donald Trump, nosotros le pedimos que lo brinde su apoyo, porque nosotros no somos delincuentes, nosotros no vamos a ir a robar ni hacerle daño a nadie, nosotros queremos trabajar con nuestras manos, humildemente, con el sudor de nosotros, ganarlos el dinerito, ¿verdad? Si primero Dios llegamos allí, nos dan trabajo. En Estados Unidos viven 2.700.000 salvadoreños. Los migrantes envían a El Salvador anualmente $5.000 millones, que representan 17% del Producto Interno Bruto local. Ana María Islas, Noticieros Televisa.